todos los viernes desarrollamos nuevamente este webinar muy interesante con la Asociación Paraguaya de Carreteras. Hoy vamos a estar hablando con el ingeniero Adrián Nocetti de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina acerca de las características de las mezclas asfálticas con ligantes bituminosos modificados. Y ya tengo el gusto de saludar a Andrea Pérez, directora comunicacional de la APC, para que presente al ingeniero como corresponde. Muy buenos días, Laura. Buenos días a la audiencia de Canal Pro. Agradecida siempre en nombre de la Asociación Paraguaya de Carreteras por estas charlas técnicas que realmente son muy enriquecedoras para todos los profesionales que nos siguen siempre al canal y también a la Asociación Paraguaya de Carreteras. Bien, hoy vamos a presentar al ingeniero Rodolfo Adrián Nocetti. Él es ingeniero en construcciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es especialista en carreteras de la Universidad Politécnica de Madrid, España, con un doctorado en Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Director de la Maestría de Ingeniería Vial en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, profesor adjunto ordinario de la Cátedra Materiales Viales Especiales y Materiales 2. Actualmente es presidente de la Comisión Permanente del Asfalto de Argentina, también es secretario permanente alterno del Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, SILA, presidente y administrador de empresas de ingeniería, fue también presidente del comité organizador del 18º SILA, docente de posgrado en Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, México, España, varios países, director de tesis, de magíster y de doctorado, jurado de tesis de doctorado, maestría, concursos docentes y viales. Participó también el ingeniero Nocetti en numerosos congresos, encuentros, jornadas, simposios, seminarios, conferencias y cursos. Posee importantes trabajos publicados considerando revistas, congresos, seminarios y además con finalidad docente. Él nos va a hablar sobre algo muy interesante, que son las características de las mezclas asfálticas con ligantes bituminosos modificados. Adelante y buenos días, ingeniero Rodolfo Adrián Nocetti. Buenos días, a Laura, a la producción, gracias al Canal Pro por esta posibilidad y a la Asociación Paraguaya de Carreteras. Agradecerle a Hugo Florentín, su presidente, y a toda la comisión, y a Andrea, fundamentalmente, la directora comunicacional. Si les parece bien, vamos a compartir pantalla y comenzaremos con esta exposición que trata de dar un pantallazo general sobre las mezclas asfálticas bituminosas con ligantes modificados. ¿Se ve correctamente la pantalla? Se ve, ingeniero. Bien, perfecto. Vamos a tratar de ver este tipo de mezclas. ¿Dónde comienza la decisión de la colocación de una mezcla con asfalto modificado? Comienza en el proyecto, en función del tipo de tránsito, de las características que vaya a tener la región y del futuro diseño que tenga la mezcla. Ahí donde se va a decidir es en el proyecto. Anteriormente, hace mucho tiempo atrás, las cargas y la cantidad de vehículos y los tipos de asfalto que existían, no teníamos mucho para elegir, pero con el devenir de los tiempos, la mayor cantidad de vehículos ha hecho que tengamos la necesidad, ante las solicitaciones que recibe el pavimento, de buscar características de materiales bituminosos o de asfaltos de mejor calidad. Y entonces, uno de los importantes hechos que hay que tener en cuenta es que hay cada vez mayores cargas en la ruta y los vehículos pesados son los que producen mayor solicitación o mayor deterioro. Entonces, sumado a esto, a las condiciones climáticas que cada vez son más extremas, fundamentalmente en zonas de calor que producen abollamiento y en zonas frías que produce fisuración, si bien el Paraguay tiene una zona climática cálida, pero se han desarrollado asfaltos para tratar de resistir también los embates del clima.
Y hemos pasado de un ensayo totalmente empírico, como es el de la penetración, a un ensayo de carácter científico, como es el de la viscosidad. Pero no alcanzaba para determinado tipo de mezclas el asfalto convencional. Entonces hubo que diseñar distintas estrategias y distintas investigaciones llevaron a la modificación de los asfaltos. Modificar un asfalto significa cambiar su condición original. Y para cambiar su condición original, uno de los elementos que utilizan son los polímeros. El objetivo de la modificación, fundamentalmente, esto tiene más un desarrollo técnico, pero para tratar de interpretarlo, es aumentar la cohesión interna, es que el material internamente resista mucho más, mejorar la condición y comportamiento a fatiga. El pavimento asfáltico tiene la condición de que deforma y recupera elásticamente, y entonces la sucesión de cargas repetidas produce una fatiga. El asfalto modificado resiste mucho más esa condición. Y al estar expuesto a condiciones atmosféricas se envejece. Entonces el asfalto modificado, que tiene una película 3 veces mayor que un asfalto convencional, resiste mucho más el envejecimiento en este sentido. Mejora la adhesión o la adhesividad árido-ligante, disminuye la susceptibilidad térmica, o sea, la variación de su consistencia en las temperaturas de servicio, que son en general entre 0 y 60 grados, y mejora la flexibilidad y elasticidad a bajas temperaturas. Estas son las condiciones que uno busca en una modificación con un asfalto con polímero. Aquí vemos una fotografía al microscopio de fluorescencia, se lo ilumina con una luz porque si no se ve todo negro, y vemos la condición que se presenta en un asfalto modificado. Es decir, en este caso, la modificación se logra una mezcla microheterogénea, constituida fundamentalmente por 2 fases finamente divididas y superpuestas. Es como si fuera una red de fútbol tridimensional. A nosotros, los latinoamericanos que tanto nos gusta el fútbol, es una red de fútbol tridimensional donde está inserto en esos huecos el polímero y le da propiedades y características muy especiales. En esa dirección, en Argentina tiene normalizado, mediante la norma IRAN 6596, las características que deben cumplir los asfaltos modificados, y están divididos en 4 grupos, desde AM1 al AM4, que se utilizan para distintas tipos de mezcla. Pero lo que queremos remarcar de esto es la recuperación elástica por torsión. Si nos fijamos, en una M3 tiene una recuperación elástica de 70, mientras que un asfalto convencional a veces tiene 0 o 3%. Quiere decir que le ha dado el polímero una propiedad muy importante, que es la de recuperar elásticamente, y de esta manera permite generar mezclas que tienen características especiales o que van a tener una duración o una resistencia mucho mayor a factores que son sumamente importantes en una pavimentación. Otra de las normativas que existe en la Argentina es los asfaltos con inclusión de caucho, ¿sí? Ahí vemos que la normativa 6673 permite la incorporación del uso de neumáticos fuera de uso. Con un tratamiento previo del neumático se tiene que triturar, hay 3 procesos de trituración, y permite incorporarse dentro del asfalto, y entonces también eso es una modificación. La modificación, en definitiva, es cambiar las condiciones de fluir en el tiempo. Eso se llama la rheología, que muchos estudian estas características dentro del asfalto. En esta normativa vemos que la recuperación elástica por torsión es de 15, porque aquí hay poca cantidad de polvo de neumático. Estudios llevados adelante por Cygnus, con varias publicaciones que tienen, respecto de los asfaltos modificados con peladura de neumático, polvo de neumático o neumático fuera de uso, indican que hay tres grandes grupos en los que podemos dividir a la modificación de los asfaltos con neumáticos fuera de uso. El primer grupo es los betunes mejorados con caucho, que tienen baja cantidad de peladura de neumático, que son los que están normalizados en la Argentina. Luego tenemos los asfaltos modificados con caucho, que deben cumplir las mismas características que un asfalto modificado con polímero, pero para ser considerados como
betunes modificados con caucho deben tener mayor proporción de caucho que de polímero. Estos coexisten los dos valores, los dos elementos, polímeros y peladura de neumático, pero para que sean realmente considerados, deben tener proporciones mayores de neumático fuera de uso que de polímero. Y por último, tenemos a los betunes modificados de alta viscosidad con caucho, donde la cantidad de peladura de neumático que presenta este asfalto es del orden del 20 a 22%. O sea que presenta grandes proporciones y le dan características muy especiales para ser utilizado en un nicho de tipo de mezclas que son muy características, como pueden ser mezclas como de pequeño espesor en retardadores de fisura, donde se colocan en capas que ya existe una fisuración previa para tratar de mitigar ese daño que tiene la capa existente. Aquí lo que vemos es un asfalto convencional, un CA30, con la incorporación de un 20% de neumático fuera de uso. También existen, y el Manual de Carreteras del Paraguay así lo contempla, en su unidad 5, volumen 5.2, la posibilidad de utilizar mezclas asfálticas semicalientes. ¿Cuáles son las mezclas asfálticas semicalientes? Ahí es una tendencia que existe en la actualidad, una tendencia ya muy, muy fuerte, donde hay asfaltos y se está utilizando mucho en el mundo, a disminuir la temperatura de producción. Entonces, el manual de carreteras permite la utilización de este tipo de ligantes, hay que disminuir 30 grados, recordemos que una mezcla convencional se produce 145, 150 grados, aquí tendríamos que disminuir 30 grados cumpliendo las mismas características de una mezcla convencional. Perfecto. Definido el ligante bituminoso, definido el asfalto modificado que voy a utilizar, también tengo que definir los agregados pétreos o los agregados componentes. Y ahí definir la mezcla y ver qué características especiales o qué características voy a buscar. En general, en la Argentina se ha eliminado por ahora la arena silicia, que son partículas redondeadas que producía o puede producir abollamiento, pero definido, reitero, la característica de los materiales componentes, vamos ahora sí a ver qué características del pavimento asfáltico quiero para que sean fundamentalmente algo confortable para los usuarios y que tenga durabilidad. Entonces yo de una mezcla asfáltica busco fundamentalmente estabilidad, flexibilidad, resistencia a las deformaciones plásticas, durabilidad, resistencia al deslizamiento por una cuestión de seguridad, impermeabilidad, ya vamos a ver que algunas no tanto, resistencia a la fatiga, o sea, a las cargas repetidas, y que pueda ser una mezcla que la coloco y la compacto fácilmente y que luego se enfría, porque el asfalto tiene esa particularidad, es un material viscotermoelástico. Es viscoso, es elástico y tiene mucha variación con la temperatura. Entonces, definidos estos parámetros, vamos a ver cuáles son los parámetros que más me pueden llegar a interesar para ver fundamentalmente los que vamos a usar con asfalto modificado. Uno de los factores es la seguridad. La resistencia al deslizamiento es sumamente importante. Aquí vemos un vehículo que tiene un sentido de avance, el neumático, y hay tres zonas bien diferenciadas. En presencia de agua, que es la condición donde no hay buena fricción, hay una zona donde no hay contacto entre neumático y pavimento, porque está el agua. Hay una zona 2 donde comienza a haber partículas de contacto entre neumático y pavimento, y hay una zona 3 donde sí hay contacto entre neumático y pavimento. Pero tenemos que tener en claro que la fricción no las genera el asfalto, la fricción las genera el agregado. Entonces, lo importante de esto es que si yo aumento la velocidad o aumenta la cantidad de agua por pluviometría o por condiciones de algún factor externo, la zona 1 aumenta y disminuye la zona 3. Y llega a tal punto que la zona 3 desaparece totalmente, y ahí es donde tengo el aquaplane o el hidroplaneo. Pierdo el gobierno del volante y el vehículo se desliza hacia cualquier sector y viene la accidentología. Entonces, si bien los vehículos tienen elementos, cánulas que permiten escapar el agua,
Cuando hay una alta cantidad de agua o una alta velocidad, no alcanza. Tenemos que tener otro elemento más, y ese elemento es la macrotextura. La superficie tiene como un nido de abeja, aquí vemos una macrotextura gruesa, que permite que cuando la impronta del neumático se apoye sobre el pavimento, además de los elementos del neumático, escape hacia los laterales. El agua es un fluido incompresible, escape hacia los laterales y pueda tener contacto entre neumático y pavimento. Pero requiero además otra condición, que es la microtextura. La microtextura es esta que ven aquí, que es la que realmente le da fricción. Entonces, entre la macrotextura y la microtextura se produce una condición adecuada de frenado en pavimentos húmedos. Entonces tenemos posibilidades de gruesa, macrotextura gruesa y macrotextura fina, y áspera y pulida. Vamos a ver cuáles son las condiciones. Aquí vemos un ensayo de fricción respecto de la velocidad para los distintos tipos de mezclas que estuvimos marcando recién, y vemos que a alta velocidad es la gruesa áspera, es la que mejor condición de fricción tiene. Por eso es que yo necesito asfaltos modificados para conseguir mezclas abiertas que tengan la condición de buena macrotextura, que no la puedo conseguir con un asfalto convencional. Pero además, para la resistencia al deslizamiento, lo que requiero es que el agregado tenga microtextura. Los agregados pulidos no producen fricción, y por lo tanto no hay una característica de buena superficie de frenado. Entonces, para medir el pulimiento acelerado, o sea, lo que se hace para que ese árido con el tráfico no se pula, se hace un ensayo que está representando lo que sucedería en el camino para que cuando comiencen a transitar los vehículos, el agregado que lo tengo con microtextura no se me pula rápidamente. Entonces, este ensayo, que tiene la característica de tener una rueda que va pasando sobre los elementos y va con un esmeril fino y uno grueso con agua, está tratando de producir el pulimiento. ¿Cómo mido la fricción en el pavimento? Y lo puedo medir con el péndulo inglés. Una manera de medir la fricción es este elemento tiene una zapatita de goma, se coloca desde determinada altura, se lo deja caer, y en función de la energía que va a disipar de la fricción que tiene en el pavimento mojado, tiene un testigo aquí, y ahí me demuestra cuánto ha friccionado, qué características de fricción tiene. ¿Cómo mido la macrotextura? Y la macrotextura la mido con el parche de arena. El parche de arena, conozco un volumen determinado, genero un círculo, y entonces con este círculo yo saco el área, y en función de conocer el volumen y el área, conozco el espesor medio que tiene, se hace 5 en dirección del tráfico, y ahí se saca un promedio específico de la macrotextura. Yo puedo medir la macrotextura de esa manera. Estos dos elementos, el péndulo y el parche, son de bajo rendimiento, pero existen equipos para medir la fricción de alto rendimiento, como es el Scream, este equipo que estamos viendo aquí, que circula a una velocidad y mide en continuo, no puntual, y que tiene la posibilidad de una rueda que mide la fricción tangencial con una divergencia de 20 grados, y lo que hace es, en función de la fricción, se va acomodando. Pero además tiene un sensor láser que me permite medir la macrotextura en continuo. Entonces, lo que yo voy a necesitar son macrotexturas bien abiertas con microtexturas ásperas, macrotexturas gruesas y microtexturas ásperas, para generar una buena condición de fricción en el pavimento. Otro elemento que es importante a tener en cuenta es la resistencia al abollamiento. Muchas veces hemos visto, por lo menos en la Argentina se ve, que tienen una depresión canalizada en la huella de circulación de los vehículos, y esto produce el fallo del pavimento. ¿Por qué? Porque ahí se acumula agua, y se produce el aquaplane o el hidroplaneo, pero además el confort para manejar es complicado. Entonces, el abollamiento es uno de los factores importantes a tener en cuenta. El asfalto modificado resiste, por su característica, por su viscosidad, porque tiene un elemento elástico, mucho más al abollamiento que un asfalto convencional. Nosotros decimos siempre lo mismo: una buena mezcla con un buen asfalto resiste las condiciones. Ahora, una mala mezcla de agregados con un buen asfalto no resiste las condiciones.
Aquí lo que vemos es áridos totalmente triturados y áridos totalmente redondeados. Aquí vamos a tener, por mejor asfalto que pongamos, condiciones de abollamiento seguramente ante el paso de los vehículos pesados, que son los que producen, y lentos, que son los que producen el mayor deterioro. ¿Cómo representamos en laboratorio este ensayo para medir a ver si va a resistir a futuro en el camino en el abollamiento? Mediante el ensayo de Wheel Tracking Test. Este ensayo lo que tiene de particular es una rueda que va a pasar, ir y venir, unos 10.000 ciclos a 60 grados de temperatura, y voy a ir midiendo cómo se va ahuellando, cómo se va deformando, cómo se va produciendo la depresión. Se hace a 60 grados, que es la condición más desfavorable que puedo tener un pavimento para el tema del ahuellamiento. Y entonces aquí vemos una mezcla que ha pasado la rueda esos 10.000 ciclos y que tiene un ahuellamiento importante. Quiere decir que esta mezcla no estaría resistiendo las condiciones de que pasen vehículos pesados con carga lenta o que pasen vehículos pesados y se va a terminar deformando en el camino y me va a producir el fallo de la misma. Vemos aquí la que tiene rojo, que es una mezcla, son las mismas características de los agregados, uno con asfalto convencional y otro con asfalto modificado. El asfalto modificado coayuda a que no haya ahuellamiento. En este sector vemos en el rojo que sí está deformado, pero no sucede lo mismo con el mismo tipo de ensayo, las mismas cargas y las mismas condiciones. Con cambiar solamente el asfalto, igualdad de agregados, no se ha producido el ahuellamiento en laboratorio. Entonces, el asfalto modificado ayuda muchísimo a que no se produzca el ahuellamiento. Aquí vemos otro tipo de mezcla, una SMA, ya vamos a ver las características que ellas presentan, que tampoco tiene un marcado ahuellamiento en el ensayo que hemos realizado. En el Manual de Carreteras del Paraguay ya preceptúa este tipo de ensayo, la evaluación de la resistencia al ahuellamiento con el Wheel Tracking Test, con la normativa 12.697-22, procedimiento B, y habla y clasifica en función del tipo de capa y la clasificación del tránsito. Los tránsitos T1 son los más exigentes de todos, y estos valores que se presentan aquí del WTS, que son valores puntuales del ensayo de Wheel Tracking, no se llegan a cumplir si no se utilizan asfalto modificado. ¿Sí? Entonces, lo que está marcando, en definitiva, el manual es que vayamos a tránsitos muy elevados, de cantidad de pesados, lo que está midiendo es la cantidad de pesados, que tengan que utilizar asfaltos modificados. Induce esa situación el manual. Aquí vemos un sector donde tiene asfaltos convencionales en zona, fíjense, en zona de semáforo, donde los vehículos lentos van, donde los vehículos pesados, van lento, donde está realmente ahuellado, y un pavimento que tiene asfalto modificado que no ha tenido ningún tipo de inconveniente en ese sector. Otra manera de medir el ensayo de ahuellamiento, pero que no está preceptuado en el manual de Paraguay ni en el pliego de especificaciones técnicas de Argentina, es el ensayo de Hamburgo. El ensayo de Hamburgo además mide la deformación permanente y mide la adherencia entre ligante y árido. En este caso, el ensayo se hace con una rueda que circula, la pueden ver aquí, sumergida en un baño de agua termostatizado a 50 grados. El agua produce una influencia negativa entre la adherencia entre el árido y el asfalto. El árido tiene mayor afinidad por el agua y entonces por ahí desprende la película y produce lo que se llama descarnamiento o desprendimiento. Otro de los factores que son sumamente importantes para las mezclas asfálticas de última generación es atenuar el ruido de rodadura. El ruido de rodadura es uno que se produce por efecto trompeta, es muy dañino al oído humano, y lo que hace, como el sonido es energía, se disipa en los huecos o la macrotextura y baja de 2 a 3 decibeles, que es un valor importante. El módulo es otro factor. Cuanto más módulo tiene, más resiste, más carga toma, más absorbe las cargas. Y el otro factor importante es la fatiga. ¿Sí? La fatiga, que me permite la repetición de cargas. Aquí lo que se hace es, en general, fatiga de vida de 4 puntos, y
lo que se considera que ha fallado fatiga cuando tiene el 50% del módulo. O sea, cuando deja de resistir la mezcla el 50% de lo que resistía originalmente. Continuamos. Bien. Bien, gracias, Laura. En definitiva, vamos a ver ahora lo que, con estas características de las mezclas, qué es lo que podemos conseguir. Y las mezclas, vamos a ver las mezclas, fundamentalmente las mezclas discontinuas. Existen mezclas continuas, pero también existen mezclas discontinuas. La discontinuidad se da que tiene mucho grueso, poco fino y falta el intermedio. ¿Para qué? Para lograr esta macrotextura que estamos viendo en la fotografía de atrás. Y vamos a ver cuáles son las mezclas y qué características presentan, tratar de verlo o redondearlo rápidamente. Existen las mezclas drenantes. Las mezclas drenantes tienen la posibilidad, aquí vemos, esta es la autopista Buenos Aires-La Plata. En este sector hay mezcla drenante, en el sector que va hacia Buenos Aires y en el sector que va hacia La Plata no, y puede notarse la diferencia. Está lloviendo. En una de las calzadas se observa que está seca y la otra no. ¿Por qué se observa que está seca? Porque tiene 20% de vacíos. Y ese 20% de vacío hace que el agua percole, penetre y escape por debajo de la superficie de apoyo, que también tiene que ser una mezcla asfáltica. Originalmente fueron concebidas para drenar el agua, pero después se las tomó por otros factores que son sumamente importantes. El pliego de especificaciones técnicas de Vialidad Nacional lo toma como mezcla drenante en su edición 2017 y presenta, como dijimos, granulometría discontinua. Y aquí vemos cómo funciona la mezcla convencional. El agua escurre por la superficie, en cambio la mezcla drenante va por la parte inferior, penetra y va por la parte inferior. Entonces, este tipo de mezclas tiene la característica de que no existe nunca el aquaplane o el hidroplaneo. No tengo problema de fricción porque el agua no está en presencia en la calzada, ¿sí? Penetra el agua y, en definitiva, me permite tener una buena adherencia entre neumático y pavimento. Además de otros factores que son la resistencia al deslizamiento, hay una disminución del spray, hay una disminución del nivel sonoro y la retroreflectancia también es importante. A nosotros nos ha pasado alguna vez que queremos pasar un camión y ese camión proyecta un spray y me impide la visibilidad hacia los vehículos que vienen de frente y entonces puede haber factores de accidentología importantes. Y además, en superficie, como ven aquí, el camión, la luz refleja, produce retroreflexión y el vehículo que viene, el conductor que viene con el vehículo de frente, tiene problemas de visibilidad o cansancio por este tipo de factores. Y también, como dijimos, reduce el ruido de rodadura, que es un dañino, muy dañino al oído humano. Incluso en algunas ciudades se hace doble pavimento drenante para tratar de disminuir el ruido de rodadura, en ciudades donde hay pluviometrías anuales de 180 milímetros, no llueve absolutamente nada. En definitiva, es otro de los factores importantes. Vemos una mezcla drenante, se diseñan de otra manera con ensayo cántabro, no nos vamos a meter mucho en la técnica, pero sí sepamos que se hace de otra manera. Vemos ahí que lo que está buscando es mantener la cohesión unidos a los agregados y este ensayo me permite evaluar eso. Se hace el ensayo de wheel tracking para saber y con los valores más exigentes de esta dirección. Vamos a ver algunas fotos de pavimento drenante. Esta es la autopista o la autovía Buenos Aires-Mar del Plata, donde tiene pavimento drenante en Argentina. Aquí vemos, como puede observarse, la característica abierta de la mezcla. Tiene que percolar el agua y para eso se mide con un ensayo, un permeómetro de carga variable. El agua está aquí y mido el tiempo entre dos marcas. Y otro de los tipos de elementos que vamos a ver son los microaglomerados. Microaglomerados son para capas finas, fundamentalmente un sustrato de superficie para lograr confort y seguridad para los usuarios. Son mezclas que requieren asfalto modificado, que tienen una discontinuidad importante y que le dan condiciones de resistencia mecánica, macrotextura, resistencia al deslizamiento y fonoabsorbencia. Al tener huecos produce esa fonoabsorbencia que es importante. Inicialmente en Francia se llamaron béton bituminette remincé o ultramincé, en España microaglomerado tipo FIM y en la Argentina también FIM, son de granulometría discontinua, como todas las que vamos a ver. Hay tipo F que son las finas y hay tipo M que son las monogranulares. Las monogranulares son un pequeño drenante, las F no. Vamos a ver que tienen estas características.
de 8 y 10 de tamaño máximo, esa es la granulometría, también se diseñan por cántabro y tienen que resistir muy fuertemente al ahuellamiento. Las tipo F son también de granulometría discontinua, resisten perfectamente al ahuellamiento y se tienen que colocar apoyadas sobre una emulsión modificada para que haya buena adherencia por tener pequeño espesor, entonces no haya deslizamiento de la capa. Perfecto. Vamos a ver algunas fotografías de esto. Vemos aquí el espesor que tienen y por último vamos a pasar al SMA, ¿sí? Las mezclas SMA son mezclas que tienen en particular fibras que pueden hacerse con asfalto modificado y en asfalto convencional y que en particular fueron diseñadas inicialmente para el tema de la nieve. Perfecto, ingeniero. Lo tenemos que interrumpir nuevamente. Como decíamos fuera del aire, los tiempos en televisión son tiranos, pero la verdad que da para seguir desarrollando este tema muy interesante acerca de las mezclas asfálticas, más en un webinar así con una persona tan preparada como usted. Nosotros le agradecemos por este espacio, por la predisposición que tiene del otro lado y también le pedimos a Andrea que nos comente bueno, qué va a ser también lo que se va a tratar el próximo viernes. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a la audiencia del canal y al ingeniero Nocetti también por esta exposición. Y el viernes 29 de enero tendremos la exposición del ingeniero Juan Manuel Gómez Salas. Él es miembro de la Comisión Técnico-Científica de la APC y nos va a hablar sobre la estructura y navegación del Manual de Carreteras en Paraguay. Muchísimas gracias.